Hoy creo que vamos a tener un mensaje que parecería que es de diciembre, pero no es de diciembre, sino por la profecía que vamos a estudiar hoy, porque estamos en el libro de Miqueas y el título de la enseñanza de hoy es El Rey nacido en Belén. Y hoy nos planteamos desde el capítulo 5, verso 2, que es nuestro texto central, basándonos en un mensaje que cualquiera lo tomaría para el mes de diciembre. Y en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Llegamos a este libro que lo que yo hago es extraer la esencia de lo que el mensaje es por cuestión de tiempo, porque no puedo venir y estudiar verso por verso, porque si no duraríamos aproximadamente. A MacArthur le tomó como 40 años explicar todos los libros de la manera que lo enseñó. Así que llegamos a este libro del profeta Miqueas, que por cierto fue contemporáneo de Isaías, alrededor del año 740 al año 700 antes de Cristo. Eso se dio durante los reinados de Jotán, de Acaz, de Ezequías, que eran reyes de Judá. Me gusta dar estos detalles porque cuando usted está leyendo los otros libros puede hacer las conexiones. Era un tiempo de muchísima religiosidad. Va a notar que es muy parecido a nuestro tiempo, pero de poca obediencia. O sea, eran muy religiosos, pero no eran obedientes a la palabra de Dios. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios, seguían asistiendo al templo, seguían pronunciando el nombre de Dios, pero estaban alejados de la justicia y estaban alejados de la obediencia hacia Dios. Los poderosos en esos tiempos venían y oprimían a los débiles. Los jueces, los que les tocaba hacer justicia, aceptaban sobornos y respondían a la justicia según cómo se les pagara. Por eso les digo que es como muy contemporáneo para nosotros, por lo menos la conducta. Los sacerdotes enseñaban por dinero, o sea, lo que hacían era para obtener riquezas materiales. Los profetas profetizaban según quien les pagara mejor. Y sin embargo, una de las cosas que ellos decían constantemente es: Jehová está con nosotros. Mis hermanos, no porque una persona diga Jehová está conmigo, Dios está con él. No porque una persona predique Jehová está conmigo y me está guiando, Dios lo está guiando o está aprobando lo que está haciendo. Lo que nosotros decimos es una cosa y lo que Dios dice es otra. Nosotros podemos estar, según nosotros, en consecuencia con Dios y Dios estar desaprobando lo que nosotros estamos haciendo. Y eso era lo que se estaba dando en ese momento. Entonces Joseas presenta la denuncia del pecado y lo hace con firmeza, pero no solamente denuncia el pecado, sino que anuncia la esperanza. O sea, anuncia que todo lo que está sucediendo, aunque está alejado de Dios, aunque los religiosos y el sistema de justicia está alejado de Dios, hay esperanza. Hay esperanza, como usted y yo muchas veces hemos perdido la esperanza en los diferentes sistemas, no solo en el religioso. Ahora en nuestro país estamos viendo un montón de caos que se está dando y más de una persona puede decir, no tengo ni esperanza. O sea, ¿en qué momento este país se va a ir a la basura? Pero Miqueas viene y presenta justamente lo que está ocurriendo y Dios a través de él les manda a ellos un mensaje esperanzador. Como ocurría con la mayoría de los profetas que Dios mandaba. Pero cuando yo analizo a profundidad lo que está haciendo Miqueas y lo que hace cada uno de los profetas cuando anuncian un juicio de Dios, lo que me enseña a mí es que el juicio de Dios nunca es la última palabra. Siempre detrás del juicio
hay un llamado al arrepentimiento y hay un planteamiento de esperanza. Después del juicio, siempre va a prevalecer la promesa del Mesías. Y esa promesa justamente está presente en el capítulo 5, que es lo que acabamos de leer, que el Mesías va a venir y va a nacer en Belén. Y esta profecía de Belén, Miqueas la identifica con precisión en cuanto al lugar donde va a nacer el Mesías. Él dice no solamente que nacería en Judá, no solamente lo profetiza 700 años antes, sino que también dice dónde va a nacer. Y dice que pertenecía a la familia de David y menciona la ciudad de Efrata, una ciudad muy pequeña. Y es importante tener presente lo que acabamos de ver, 700 años antes. Este pequeño pueblo en ese momento no figuraba prácticamente dentro de las ciudades importantes de Judá. Para ellos no era importante este pueblo. Así que humanamente nadie hubiera esperado que el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la esperanza, la salvación viniera de un pueblo como este, de un pueblo tan chiquito. Es como que si a nosotros nos anunciaran y fuésemos parte de ese pueblo y nos dijeran que van a ser de un pueblo y nos mencionaran un pueblo pequeñito aquí en Costa Rica, que nosotros no tengamos ni idea ni siquiera que existe. Entonces uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Y por qué esta profecía es tan importante? Porque Miqueas está anunciando algo que ocurriría 7 siglos más tarde, pero resulta que nos conecta a algo que se va a predicar en el Nuevo Testamento desde el principio del Nuevo Testamento. Y esta profecía justamente era la que conocían aquellos hombres que se le llaman magos, pero la palabra ahí magos la traducen porque dicen maguíes, pero maguíes no eran magos como lo que usted y yo conocemos hoy en día, eran sabios, no eran personas que venían y hacían algún truco de magia o hacían algún tipo de show, no, el maguí que está mencionando eso eran personas estudiadas en lo que son los astros, en lo que es todo lo que tenía que ver con los planetas, y no es astrología, es astronomía. Entonces estos eran hombres muy, muy sabios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que estos hombres tenían clara esta profecía, a la cual ellos se acercaron a preguntar de dónde iban a ser el Cristo. Es donde Mateo viene e interviene, siendo no Mateo el primer libro de manera cronológica del Nuevo Testamento, porque el primer libro, si lo hablamos de escrito, fue Gálatas. Mateo fue escrito allá después del año 59, pero es acomodado por los que canonizaron el Nuevo Testamento con el fin de ver la revelación. O sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, los libros están acomodados de manera de revelación. Ejemplo, Malaquías no es el último libro del Antiguo Testamento, el último libro es Nehemías. De ahí todos los libros que están después de Nehemías están insertos de Nehemías para atrás. Y esta profecía que está diciendo Miqueas está en Mateo capítulo 2, los versos 5 al 6, donde dice que está escrito por el profeta que nacería en Belén de Judea. ¿A qué profeta se están refiriendo en este momento? A Miqueas. Es decir, que incluso los enemigos del Señor conocían esta profecía que había dicho Miqueas. Así que el problema no era la profecía, porque la mayoría de las veces el problema no es la palabra, el problema es la interpretación de la palabra. El profeta no es el problema, ni lo que Dios haya dicho es el problema. El problema es cómo yo tomo esa palabra y cómo la interpreto. Y en ese momento el problema era aceptar a la persona que cumplía con esa profecía, que era nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde yo quiero detenerme un momento para ir desarrollando el tema de hoy.
Porque muchas veces la iglesia dedica enormes esfuerzos para celebrar el nacimiento de Jesús. Y antes de que vayan a ponerme en off o me vayan a apagar, desen el tiempo de escuchar lo que voy a presentar hoy. Una vez una persona me dijo, pastor, es que usted tiene algo contra la Navidad. Yo no tengo ningún problema con la Navidad. O sea, el problema que tengo es con lo que no es bíblico y se quiere presentar como bíblico. Y no hay duda, mis hermanos, que el nacimiento del Señor Jesucristo es un acontecimiento extraordinario. ¿O alguien lo duda? Nadie lo duda, es algo extraordinario. Porque si no hubiera habido Belén, no podría haber cruz. O sea, si no nace Jesús, no hubiera podido morir y resucitar. Así que sin encarnación no puede haber redención. Pero tenemos que preguntarnos algo antes de venir y desarrollar el tema como usualmente se desarrolla. ¿Cuál es el énfasis que dejaron Jesús y los apóstoles? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque la Biblia, mis hermanos, nunca, y subrayen nunca, nos manda a celebrar el día de su nacimiento. Nunca. Si usted encuentra un verso que dice en la palabra de Dios que celebremos el día del nacimiento de Jesús, muéstreme y yo predicaré diferente. Pero usted no se va a encontrar un solo verso que diga eso. Porque la Biblia, mis hermanos, no vemos a los apóstoles organizando una fiesta anual alrededor del nacimiento del Señor. Ni durante su peregrinación, ni después de su muerte y resurrección. Usted no ve a un solo apóstol, ni siquiera a los padres de la iglesia durante los primeros 300 años celebrando esto. No encontramos en ningún lado un mandato para conmemorar el nacimiento. No lo encontramos. Pero lo que sí encontramos es algo muy distinto. Porque nuestro Señor Jesucristo dirigía la atención hacia las escrituras diciendo que ellas daban testimonio de él. ¿Qué era lo que decía el Señor? Escudriñar las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. O sea, es decir, el propósito de las profecías no era llevarnos a una celebración anual, era demostrar que Jesús era el Mesías prometido y especialmente en dos libros nada más, Mateo y Lucas, porque era para decirle a aquel pueblo judío y a aquellos sacerdotes judíos que ya había nacido él, que manejaban las profecías al dedillo. Así que no es agarrar a Belén como un hermoso lugar para recordar solamente, lo cual lo podemos hacer, sino que cada profecía que se cumplía debería fortalecer la fe de ellos y fortalecer nuestra fe también. Cada detalle que se ha venido anunciando por los siglos para el nacimiento del Señor Jesucristo debería confirmar la historia de la salvación según se había narrado durante tanto tiempo, durante cientos de profecías, y más que eso, enseñarnos que Jesucristo no vino ni de forma antojadiza, ni lo que sucedió fue algo casual, ni improvisado. Cuando usted analiza los relatos directos del nacimiento, están concentrados en Mateo capítulo 1 y 2 y en Lucas capítulo 1 y 2, solamente. Si nosotros contamos los versículos que están relacionados con la concepción, nacimiento, anuncios, acontecimientos inmediatos, podemos ver, mis hermanos y mis hermanas, que hay entre 150 y 180 versículos que hablan alrededor de este tema. Y no estoy hablando solo del nacimiento, estoy hablando su vida, estoy hablando todo lo que él hizo alrededor de esto, el anuncio de Isaías, el anuncio de Miqueas. Y además existen algunas profecías importantes, como por ejemplo el nacimiento del Señor, prometido a Eva, que era la simiente de esa mujer de donde vendría la salvación en Génesis 3, que vendría de una virgen en Isaías capítulo 7, que el niño era nacido según Isaías capítulo 9 y Miqueas que dice dónde iban a nacer, en Belén de Judea.
Y algunas otras profecías tratan estos acontecimientos de la infancia del Señor de manera superficial. Pero hay algo llamativo si usted desea realmente abrir su corazón al tema de hoy y no pone una barrera, no pone un muro en su mente y en su corazón. Marcos no relata el nacimiento de Jesús, ni lo hace Juan. Tampoco relatan el pesebre. Aunque desarrollan profundamente el tema de la encarnación, como lo dice Juan en el capítulo 1, el verbo fue hecho carne. No menciona ni dónde, ni cómo, porque no es el interés de Juan de presentar al Señor como un bebé. Pero hablemos un poquito de la muerte y la resurrección para ir profundizando esto. Me gusta a mí, las personas que les gusta profundizar en el tema y tener realmente la información correcta y no dejarse llevar por las emociones. Cuando hablamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la proporción cambia radicalmente. En los 4 evangelios se dedica temas o capítulos de manera extensa a la pasión, a la muerte y a la resurrección. Por ejemplo, en Mateo hay aproximadamente 220 versículos que mencionan la muerte y la resurrección. En Marcos, aproximadamente 160 versículos que mencionan también todo lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección. En Lucas, aproximadamente 180 versículos y en Juan 160, lo que suman 700 versículos dedicados estrictamente al acontecimiento del Getsemaní, al arresto, a los juicios, a la crucifixión, a la sepultura, a la tumba vacía y a las apariciones que se dieron después de esto. Eso sin contar el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo y el mismísimo Apocalipsis, que hablan de la muerte y la resurrección. Así que mis amigos, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros analizamos esto de manera responsable, sin dejarnos llevar por las emociones, nos damos cuenta que hay una diferencia abismal entre un tema y el otro. En Primera de Corintios, Pablo dice así, en el capítulo 15, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. ¿Qué es lo que está demostrando en este momento Pablo? Que lo que Belén demuestra es que él es el Mesías prometido. La cruz explica para qué vino el Señor. Pero la resurrección nos enseña a nosotros dónde está la victoria. Por eso es que, mis hermanos, podemos alegrarnos de que Él haya nacido y está bien. Pero no podemos convertir el nacimiento en el centro del Evangelio. Porque el Nuevo Testamento conduce de manera abismal nuestra enseñanza del Belén a la cruz. Y de la cruz a una tumba vacía y de la tumba vacía a su regreso. Y esto nos conecta de manera especial con Miqueas, porque la profecía nos da lugar del nacimiento, no para establecer una fecha anual, sino para identificar realmente que Él es el Mesías. Así que el verdadero centro del Evangelio, lo que nosotros deberíamos de entender, no por una cuestión de obligación, sino por una cuestión de responder realmente a la palabra como tal, de manera sabia, de manera intencional por el Espíritu Santo, es entender esta diferencia importante donde la Biblia no minimiza el nacimiento de Cristo, pero no lo magnifica. ¿Cómo se dice? Magnifica, gracias. No lo magnifica tampoco. Al contrario, lo presenta como un acontecimiento único, porque solo tenemos 2 relatos en el Nuevo Testamento, en 2 libros reducidos a 4 capítulos. Pero si usted analiza el énfasis del Nuevo Testamento, nunca es el pesebre. Siempre va hacia la cruz
y a la tumba vacía. Pablo lo resume de la siguiente manera: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 al 4. El mismo Señor Jesús, el mismo, porque no nos quedemos solo con Pablo. El mismo Señor Jesús, la noche que fue crucificado o que fue entregado, mejor dicho, no instituyó una celebración para recordar su nacimiento. El mismo Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que instituyó él? La cena del Señor. ¿Con qué fin instituye esto? Cuando él dice, haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Para recordar su muerte y su resurrección hasta que él regrese. De hecho, Pablo añade en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Observemos un énfasis aquí. No es que el nacimiento, y por favor, mis hermanos, entendamos claro esto, no es que el nacimiento carezca de importancia. Yo no estoy diciendo eso, ni jamás he enseñado esto. Pero es que el nacimiento tenía un único propósito: cumplir una de las profecías que se habían dado tanto en Isaías como en Miqueas acerca de su nacimiento. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y vendrá a establecer de manera permanente su reino. Por eso es que Miqueas, mis hermanos, no pretende que nos quedemos contemplando el pesebre. Esa no es la idea. Miqueas lo que quiere es que reconozcamos que el que nació en Belén cumplió esa profecía, que es el Rey eterno. Por eso él dice, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese es el tema. No estamos delante en este momento de un niño extraordinario, aunque era extraordinario. Estamos delante del Dios eterno que entra a la historia a través del vientre de María para cumplir todas las promesas que se hicieron desde el principio. Todas las promesas, no una sola. Y esa es la verdadera razón por la cual Miqueas está siendo tan relevante al día de hoy y a este momento. Porque cada promesa cumplida en Cristo nos invita no solo a admirar su nacimiento, que debemos de admirarlo, sino a rendirnos ante Él como el Mesías prometido y a obedecer sus palabras hasta que Él vuelva. ¿Me están siguiendo, mis hermanos y mis hermanas? Porque el peligro de quedarnos en Belén es enorme. Cuando los maguíes preguntan por dónde había de nacer el Cristo, los sacerdotes justamente lo quisieron mencionar a Miqueas. Y aquí hay una paradoja tremenda. Ellos conocían dónde nacería el Mesías, sin embargo, no fueron a adorarlo. Se puede preguntar por qué. Si sabían dónde iban a nacer, si conocían la profecía, ¿por qué los sacerdotes que le decían a estos hombres que habían viajado a ese lugar y que buscaron dónde adorarlo, que por cierto, no llegaron el día que nació, sino en el transcurso de tal vez más de 12 meses, y llegaron a la casa? Si lees el relato de manera correcta, los únicos que estaban ahí eran los pastores. Los magos no llegaron ahí. Ellos llegaron a la casa donde estaba el bebé con María. Por eso es que Herodes dice, maten a los niños menores de 2 años, pensando en la edad aproximada que podría tener el niño. ¿Por qué estos no fueron a adorarlo? Porque resulta que nosotros tenemos que observar el peligro de quedarnos en Belén. Porque podemos conocer perfectamente la historia del nacimiento, aunque se enseña de manera distorsionada, y aún así, mis hermanos, no seguir al Cristo que nació. Seguir al bebé, pero no al Cristo que nació. ¿Qué sucede cuando hacemos nosotros de ese nacimiento el centro? Podemos terminar presentándole a nuestros hijos a un Jesús que nunca creció y siempre lo van a ver como un bebé, como el niño, a un
niño indefenso, a un Jesús indefenso, a un bebé en los brazos de María, a un Jesús rodeado de pastores, a un Jesús que recibe regalos, a un Jesús asociado a luces, comida, familia y celebración. Y peor aún, ya ni siquiera a Jesús, sino a otro personaje que no tiene que ver nada con la historia bíblica. Y todo esto puede resultar emocionante, puede resultar hermoso, los cánticos pueden sonar bien, pero ese no es el evangelio. El evangelio es que aquel niño creció, que aquel niño enseñó, que aquel niño confrontó el pecado cuando se hizo adulto, demandó arrepentimiento, dijo que nos debíamos de negar a nosotros mismos, nos mandó a tomar la cruz, fue rechazado, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio completo. Si enseñamos mucho pesebre y poca cruz, lo que hacemos es producir una generación que tiene mucho cariño por Jesús, se emociona mucho por lo que les puedan regalar, pero no comprenden la necesidad de la salvación, ni comprenden que estamos honrando y glorificando a un rey que está entronado, por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, que es lo que hace el libro de Apocalipsis. Y lo más grave de todo, mis hermanos, es admirar a Jesús sin su señorío, porque Jesús es nuestro Señor. Claro, por supuesto que eso despierta ternura, pero el pesebre nos despierta ternura, pero la cruz nos exige a nosotros decisión. Claro, si usted ve un bebé, resulta inofensivo. ¿Quién le va a tener temor a un bebé? Ni siquiera respeto, porque es un bebé, le aprietan los cachetes, los alzan, les hacen un montón, porque es un bebé. Un niño acostado en un pesebre no nos confronta a nosotros. ¿Quién se siente confrontado de ver un bebé? Porque ese bebé no cuestiona ni nuestras prioridades, no nos cuestiona a nosotros en nuestra forma de vivir, no nos pide abandonar el pecado. No nos dice, como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Cristo adulto sí. Pero eso culturalmente resulta mucho más fácil para la gente celebrar a un niño y especialmente cuando se van a recibir un montón de regalos, que obedecer a Jesucristo, donde nos dice a nosotros que en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo. Donde nos dice que renunciemos a nosotros mismos, donde nos dice a nosotros que lo amemos a Él por encima incluso de a la familia, porque amar a la familia, sea padre, sea madre, sea hermano, sea hermana, sea quien sea, más que a Él, nos hace indignos de Él. Así que si nosotros admiramos el pesebre sin arrepentimiento, nosotros estamos estancados en Belén. No podemos llegar a la cruz si nos estancamos ahí. El problema es que usted y yo podemos decir, no, yo no estoy estancado, pastor. Yo sé que Él murió, que Él resucitó, pero pregúntele hasta a sus bebés, a sus niños. Pregúntele a esos niños en diciembre y hábleles no del pesebre, no les hable del momento en que Él nació. Pregúnteles acerca de la resurrección y profundice en lo que es eso. A ver qué le van a decir. ¿Sabe qué? Porque el problema está principalmente recordar a Jesucristo que nació mientras ignoramos al Señor que nos está demandando seguirlo. Preguntémonos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que esto es lo que Miqueas nos conecta a nosotros al pensar en Belén. ¿Qué imagen de Cristo estamos dejando en la memoria de nuestros hijos? Porque si nosotros pensamos en lo que puede ocurrir, no seríamos tan ligeros en venir y envolvernos con el mundo, dándole a nuestros hijos un mensaje del mundo y no el mensaje del Señor. Lo que van a hacer ellos es a recibir durante muchos años muchísima estimulación alrededor del nacimiento. Decoraciones, canciones, villancicos, regalos, comidas, reuniones familiares, presentaciones, luces, árboles, pesebres, etcétera. Todo lo que se pueda imaginar.
Eso lo reciben con extraordinaria intensidad. Los niños y los grandes. Hay gente que me ha dicho, grande, me ha dicho, pastor, pero es que es tan bonito. Ay, es que eso es tan lindo, es que, no sé, me da algo a mí en el corazón. Pero pregúntese, ¿reciben con la misma intensidad cuando les hablamos de la muerte y la resurrección? No, no lo reciben con la misma intensidad. Nos sentamos nosotros para explicarle por qué Jesucristo tuvo que morir durante esa fecha. No, ¿verdad? Les explicamos lo que significa en esa fecha donde se celebra eso, consumado es. Les enseñamos la tumba vacía en ese momento. Les enseñamos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Les explicamos lo que significa el Cristo sentado a la diestra del Padre como lo presenta el Apocalipsis. Les enseñamos lo que Él nos demandó, que Él va a regresar. Porque lo que estamos haciendo es creando, sin proponernos en nuestro corazón, una desproporción del Evangelio. Resulta que 2 meses es lo que le dura la emoción a la gente. En un año y 10 meses viven como les da la gana. Pero cuando usted los presenta delante de la muerte y la resurrección de Jesucristo, si acaso ocupan unos minutos porque no les interesa. Les aburre, les parece que no es trascendental. Entonces, eso que nosotros repetimos año a año va formando en la memoria espiritual de nuestros hijos un rechazo a la cruz y una aceptación al nacimiento. Por eso usted ve que las gentes giran alrededor de esto, las iglesias giran alrededor de esto, porque genera dinero, genera aplauso, genera sentirse bien, genera aceptación. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Pero hable usted de regalos, hable usted de fiestas. ¿Qué nos dice Pablo justamente cuál debería ser el centro de nosotros? Pablo nos recuerda a nosotros en 1 Corintios 15 que debemos de ver que el evangelio no comienza, mis hermanos y mis hermanas, cuando Cristo nació en Belén. El evangelio, según Pablo, comienza cuando Cristo murió por nuestros pecados. Así empieza Pablo la presentación del Evangelio, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y sabía usted que el 70% del Nuevo Testamento es la teología que el cristiano debería de estar llevando porque es la teología de Pablo? Sin menospreciar lo demás, por supuesto. Entonces Pablo no disminuye el nacimiento, lo que hace es colocar ese nacimiento en el lugar dentro de la historia de la redención, en el lugar correcto. Cristo tenía que nacer para morir, ese es el lugar correcto. Tenía que hacerse hombre para predicar, tenía que vivir perfectamente para presentarse sin pecado delante de Dios. Tenía que morir para pagar nuestros pecados y tenía que resucitar para vencer la muerte. Ese es el evangelio. Y por eso Pablo llega a esa conclusión. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, vana también sería nuestra fe. Observe lo que Pablo está diciendo. Pablo no dice, si Cristo no hubiera nacido, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Ni siquiera lo menciona. Porque el acontecimiento decisivo para nuestra fe es su resurrección. Jesús nunca dejó una conmemoración. Jesús antes de morir nos dijo que él era lo que teníamos que recordar. Tomó el pan, tomó una copa y ¿qué fue lo que dijo? ¿Saben lo que él dijo? Haced esto en memoria de mí. Jamás dejó una representación del pesebre. Dejó una copa y dejó el pan. ¿Se pregunta por qué? Se lo ha preguntado. O sea, en lugar de cuestionar este tipo de mensajes, usted mismo pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué dejó esa señal, pan y una copa? Porque requería y quiere que la iglesia recuerde permanentemente el precio de la redención.
lo que costó. Costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí es donde nosotros tenemos prácticamente toda la historia en una sola frase. Cuando dice la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, nosotros vivimos aquí dos acontecimientos. La obra terminada por Jesucristo y su regreso. Ahora preguntémonos, ¿qué hacemos con Belén? Lo quitamos de la historia, lo quitamos de la enseñanza. Dejamos de presentarlo. No, jamás, no tenemos que eliminarlo. Es parte justamente de la historia de la redención. Pero tenemos que terminar la historia. Tenemos que continuar diciéndole a nuestros hijos, si Jesús nació en Belén, ¿sabes que nació en Belén para anunciarlo porque era el Mesías? ¿Saben ustedes por qué tenía que cumplirse esa profecía? Y explicarles eso, mis hermanos y mis hermanas. Y después de que le enseña que el Señor nació en Belén, decirle, ahora te voy a llevar a la cruz. Y una vez que lo lleva a la cruz, decirle, tampoco la historia terminó allí. Ahora te voy a llevar a la tumba vacía. Y una vez que les muestra la tumba vacía, le dice, pero tampoco terminó la historia ahí. Porque la historia no termina en la tumba vacía. Entonces lo llevamos a la palabra que él dijo, vendré otra vez y hagan esto en mi memoria hasta que yo regrese. Esa es la enseñanza correcta. Belén, vida perfecta, cruz, sepultura, resurrección, ascensión y regreso. Esa es la historia completa. Pero ¿qué se le da a nuestros hijos? Se les da nada más que nació en Belén y pare de contar. Así que mis hermanos, nosotros podemos enseñarle que Jesús nació en Belén y si no les enseñamos el resto de la historia, vana es para ellos esa enseñanza. Porque Pablo lo dijo que si él no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación y vana no es nuestra fe. Podemos enseñarle mucho de Belén, lo cual está bien, pero tenemos que enseñar la autoridad de ese resucitado, el señorío de ese que resucitó. Porque podemos estar llenando la mente de nuestros hijos de pura información del pesebre, podemos llenarlos solamente de una infancia llena de regalos y nunca llevarlos a rendirse a los pies de Cristo, al arrepentimiento. Yo me pregunto, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo me pregunto cuando se está dando un mensaje en diciembre, ¿cuántas personas ustedes han escuchado predicando en ese mes decirle a la iglesia que nosotros somos pecadores desde el nacimiento, que nosotros necesitamos de Cristo para salvarnos y que Él murió y resucitó y llamar al arrepentimiento a las personas en ese tiempo? No, mis hermanos. Se presenta un Dios más bien como obligado a darnos un montón de juguetes que queremos, en lugar de enseñarnos a nosotros a rendirnos delante de un rey que derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros le glorifiquemos y le honremos como lo que Él es, como un Dios vivo. Entonces, ¿está mal recordar a Jesús cuando nació? Claro, esa pregunta es incómoda. La mayoría de las personas no les gusta. No está mal. Lo mal es evitar la cruz, evitar la tumba y evitar enseñar que Él debía de regresar. Así que mis hermanos y mis hermanas, quiero cerrar con esto en esta noche. Cuando a la humanidad se le roba, porque eso es un robo a mano desarmada, cuando a la humanidad se le roba el mensaje de la cruz y la resurrección para darle solamente el pesebre, se le está robando la oportunidad de escuchar el evangelio de manera completa, quedarse con eso y hacer del evento del nacimiento de Jesús una pura esencia de comercio. Se prostituye el cuerpo de Cristo, se prostituye al mismo Jesucristo y se presenta a Jesucristo como algo que genera dinero, que genera fiestas, que genera alegría, pero no presentamos a un Jesucristo demandante de justicia,
a un Jesucristo que nos enseña a nosotros que si nosotros no tenemos un nuevo nacimiento, nosotros, no Él, nosotros no tenemos un nuevo nacimiento, nosotros nos vamos a ir al infierno. Yo quiero que escuchen el canto que escribí para esta ocasión. Gracias a Dios que me permite hacer algunas cositas ahí. Y entre esas escribí este canto. Presten atención, por favor. Una noche en Belén, la promesa se cumplió. Lo anunciado por los siglos ante nuestros ojos llegó. En humilde pesebre el Mesías apareció, pero aquella fue la entrada de una historia que siguió. Porque el niño crecería y su vida entregaría. No viniste solamente para que hablara de aquel día. No me quedaré en Belén. Quiero seguirte hasta la cruz. Quiero mirar la tumba abierta y proclamar que vives tú. No me quedaré en Belén. Si tú me llamas a seguir, naciste para darme vida, moriste y volviste a vivir. Caminaste entre los hombres, nos mostraste la verdad. Al enfermo diste vida, al perdido libertad. Pero el centro de la historia no terminó en enseñar. Como cordero prometido, te entregaste en mi lugar. Y aquella cruz no fue derrota, ni aquella piedra fue el final. Al tercer día la muerte no te pudo sujetar. No me quedaré en Belén. Quiero seguirte hasta la cruz. Quiero mirar la tumba abierta y proclamar que vives tú. No me quedaré en Belén. Si tú me llamas a seguir, naciste para darme vida, moriste y volviste a vivir. Belén anunció que llegaste. La cruz reveló para qué. La tumba vacía proclama que eres Señor y eres Rey. El pan y la copa recuerdan el precio que pagaste por mí. Y hasta el día en que regreses, Señor, yo viviré para ti. No adoro solamente al niño que un día nació. Adoro al Cristo viviente, al que la muerte venció. No sigo una tradición, ni solamente una celebración. Sigo al Rey resucitado, que reclama mi corazón. No me quedaré en Belén. Yo caminaré detrás de ti, pasando el pesebre y la cruz hasta encontrarte vivo allí. No me quedaré en Belén. Tu historia
Jesucristo vive.